Buenos días chicos, nos encontramos en otra clase virtual. Vamos a seguir con el tema de las revoluciones en ciencias sociales. Programé todo para que lleguemos justito al 25 de mayo a festejar con el Cabildo Abierto, que es la clase que vamos a tener esa semana. Bueno, recuerdan que la clase anterior habíamos visto sobre las invasiones inglesas y cómo se defendió el pueblo argentino ante estos ataques que habían sido dos. Vamos a ver hoy qué pasó después de que el pueblo argentino se defendió y los ingleses tuvieron que irse, porque el pueblo argentino quedó bastante revolucionado con lo que había pasado. Así que bueno, les voy a leer un texto donde explica bastante bien qué fue lo que sucedió después. Recuerden que ustedes me pueden preguntar todas las dudas que tengan. Recuerden que tenemos también nuestra página de Facebook para poder seguir las clases, para poder hacer comentarios, para poder subir trabajitos de ustedes también. Y como siempre vamos a trabajar con las páginas del libro, que es la página 81, el libro de ciencias sociales. Bueno, el texto dice: ¿qué pasó cuando se fueron? Después de vencer a los ingleses, nada volvió a ser igual en el virreinato del Río de la Plata. Algunas de las consecuencias más importantes fueron las siguientes. Durante su breve gobierno, en 1806, los ingleses impusieron medidas como la libertad de comercio, que fueron apoyadas por los comerciantes criollos y algunos extranjeros. Por ejemplo, comerciantes franceses e ingleses que vivían en Buenos Aires. Los criollos habían podido exportar sus cueros a Inglaterra y se habían beneficiado con los productos que traían las naves inglesas, ya que eran más baratos que los que llegaban de España. Los comerciantes españoles, en cambio, preferían el monopolio porque se beneficiaban con ese sistema. Además de la libertad de comercio, los ingleses también habían otorgado otras libertades a los habitantes del Río de la Plata, como la libertad de prensa y la libertad de culto. Sin embargo, a pesar de estar interesados en establecer relaciones comerciales con Inglaterra, los criollos no querían tener gobernantes ingleses y por eso se habían organizado para defender a Buenos Aires. El éxito que habían tenido al vencer a los ingleses en 1806 y en 1807 los hizo sentir mucho más fuertes y comenzaron a exigir mayor participación en el gobierno colonial, ya que estaban convencidos de que nada defendería sus intereses mejor que ellos. Cuando los ingleses fueron expulsados con autoridades españolas bajo el mando de Liniers, nombrado como virrey, controlaron nuevamente la situación y volvieron a aplicar las leyes que los beneficiaban, entre ellas las del monopolio comercial. Entonces, las relaciones entre ellos, criollos y españoles, se volvieron muy tensas. Algunos criollos comenzaron a pensar en la posibilidad de separarse de España. Esta oportunidad recién llegaría en mayo de 1810. Por eso, muchos historiadores afirman que las consecuencias de las invasiones inglesas fueron preparando el camino para la Revolución de Mayo. Bueno, esto lo podríamos charlar, pero más o menos yo se los voy a explicar. ¿Qué pasa cuando los ingleses invaden Buenos Aires? Los criollos se sienten mucho más fuertes y se creen capaces de defenderse frente a todas estas atribuciones que se tomaban ellos. ¿Por qué tenían que venir los franceses a imponer sus normas, después los ingleses a imponer sus normas? Una vez que ellos se liberan de estas grandes fuerzas, ¿qué pasa con Argentina? Sigue perteneciendo a España. Entonces ellos acá es donde dicen: ¿por qué siempre tenemos que estar perteneciendo a alguien? Si nosotros ya nos liberamos de las invasiones que hicieron los ingleses, ¿por qué tenemos que seguir perteneciendo a España? Es hora de que nosotros no nos pertenezcamos a nadie y nosotros pongamos nuestras normas, nuestras leyes y seamos libres. Entonces, la principal consecuencia de las invasiones inglesas es que le abre la mente a los argentinos, que en ese momento estaban siendo oprimidos, siempre o por los españoles, o por los franceses, o por los ingleses.
Para mí, la principal consecuencia fue eso, que fue una consecuencia súper favorable para nosotros, porque nosotros podríamos dejar de pertenecer siempre a alguien y tomar nuestras propias decisiones, que es esto lo que se empieza a promover con esto, ¿sí? Empezamos nosotros a pensar en tener nuestra propia libertad, nuestra propia Argentina. Esto es lo que se va formando y así vamos a llegar, ya en la semana que viene vamos a ver cómo se llega al Cabildo Abierto mediante la semana de mayo. Bueno, les mando muchos besos, muchos cariños. Pueden volver a leer ustedes en la página 81 de su libro y les dejo una pequeña actividad. Muchos besos.